Bueno, señores, casi hemos terminado a tiempo gracias a la disciplina de Eloy, ¿no?, que ha tenido bajo control a los de regulación, a los de los motores menos, ¿no? Los ha tenido absolutamente bajo control aquí, no les ha dejado moverse prácticamente. Entonces hemos llegado, mira, casi justo en el tiempo establecido, Eloy. Por parte de nuestra club, yo creo que han sido unas jornadas muy interesantes. Esta también, ¿no? Siempre se aprende uno. Hacíamos mucho tiempo que no hacíamos todas estas jornadas sobre tecnología, ¿no? Y esta última, alguno de regulación pregunta, bueno, ¿y qué decimos nosotros? Pues la regulación siempre tiene muchísima influencia en las tecnologías, en los despliegues, en qué se pueden hacer, en todos estos campos, ¿no? Desde que empezaba hace muchos años, ¿no?, con todo tipo de tecnologías, etcétera. Bueno, desde el club queremos agradeceros a todos, a los que habéis venido como oyentes, a los que habéis participado a lo largo de todo este tiempo, a las personas menos relacionadas con el club, que yo creo que también esto nos ha servido, como mucha gente de la industria. Aquí tengo dos personas en primera fila de estos, a los más tradicionales, pues siempre los tenemos aquí en otros momentos y para muchas cosas los llamamos, también se lo agradecemos. Pero aquellos, por ejemplo, los motores, ¿no?, que es una parte novedosa y que no hacía mucho tiempo que no tratábamos aquí, y daría para muchas más conferencias y muchas más horas hablar de cómo evolucionan los motores de combustión interna, cómo pueden evolucionar las baterías, el mundo eléctrico, etcétera. Por tanto, agradeceros a todos. Vamos a intentar que esto, y pediros cómo somos capaces de ponerlo en una publicación de que haremos, y la pena también es que no da tiempo, ¿no? Yo os pido disculpas a la mayoría de vosotros, porque intentar explicar estas cosas en un cuarto de hora, intentar seleccionar también incluso industrias, pues es un mundo muy amplio y muy difícil que puedas cubrir, pero bueno, con que intentemos un poco dar. Eloy ha hecho ahí un esfuerzo importante, yo creo siempre agradecerle a él también y a la cátedra de orquesta, que siempre en estos casos está muy interesado. Yo creo que los últimos 3 años lo que hemos hecho, el 80%, todo tiene que ver con económico, ¿no? Yo creo que ahora entramos de nuevo el propio escenario H2020, que ya los ha definido a futuro, empieza este nuevo ciclo, pues yo creo que va a lanzar Europa de nuevo la tecnología. Oye, yo creo que digamos, ecosistema que tenemos en Europa de universidades, no podemos quedarnos atrás en todas estas novedades. Yo creo que ese es un tema vital, los que hemos dedicado al mundo de ingeniería muchos años. Yo creo que estamos en un momento en que hay muchas tecnologías. Yo creo que va a haber un cambio, desde luego, como todo el mundo avecina. No sabemos muy bien para dónde, pero yo creo que hay que apostar, y Europa tiene un capital humano para hacer esto importantísimo. El mundo energético, yo creo que el primer día que vino la secretaria de Estado de I+D, pues decía que es típico, lo habéis visto, de que tiene un ecosistema con empresas grandes, empresas pequeñas, fabricantes, a lo mejor menos ahora, más, etcétera, todo un ecosistema, centros tecnológicos de la primera, y son unos de los que más posicionado, como pudisteis ver, después de Alemania y del Reino Unido, y el Reino Unido ya se va de la Comunidad Europea, o sea que seremos los segundos seguros, ¿no? Esto es un tema, y con una digamos, recuperación o un retorno de por encima del 15% de los programas de energía. Por tanto, este es un sitio ideal, y la tecnología marcará desde luego el futuro. Luego discutiréis los que os dedicáis a esto, la regulación y las condiciones económicas, pero primero viene la parte tecnológica. Y nada, daros las gracias. Os pediremos alguna ayuda cuando hagamos lo del libro, que eso nos cuesta muchísimo, y os lo recordaremos, y perdonadnos que cuando seamos un poco pesados respecto a esto, pero gracias por estar aquí. A la vicepresidenta, porque siempre está en línea de ayudarnos en este campo, y como empezamos con más el Ministerio de Economía y los programas de I+D, hemos terminado con más el Ministerio de Industria y la Regulación, y por el medio hemos pasado en el transporte, la distribución, las renovables, la generación clásica de electricidad, el petróleo, el gas, y hemos dado hasta los usos finales hoy, que le hemos dado 1 hora al transporte y a los motores, y le hemos dado 1 hora a la industria, o sea que fíjate si llega esto, y a los edificios otra hora, o sea que poco nos da para decir en el mundo de los edificios, en el mundo del transporte, en el mundo de la industria, qué tecnologías se están aplicando. Nada más, muchas gracias por parte del club, y le doy la palabra a Eloy.
y a orquesta. Los que estáis desde primero de la mañana sabéis que le correspondía clausurar a Miguel López Achurra y has venido por motivos de agenda a primera hora. Sí. Los que habéis estado desde primero de la mañana sabéis que Emiliano, que correspondría a estar en la clausura, ha estado a primera hora y por tanto de alguna manera nos intercambiamos los papeles y me corresponde a mí simplemente decir unas palabras. Palabras, por un lado, yo creo que son de agradecimiento a la colaboración con el club. Segundo, creo que tenemos que felicitarnos porque empezamos estas jornadas, este ciclo en enero, estamos en noviembre y hemos cumplido. No ha sido tampoco, digamos, fácil porque el esquema de sesiones de mañana continuadas no resulta en principio suficientemente atractivo mantener la atención durante todos los temas. Pero creo que ha tenido un mérito y es que eso nos ha permitido, cuando discutimos el programa, de poder abordar con cierto detalle las tecnologías del conjunto del sector. Y así hemos dedicado una jornada expresamente a los temas de transporte y distribución de electricidad, otra, por ejemplo, al petróleo y el gas, que tuvo lugar además en Bilbao, y este espíritu de colaboración, porque Bilbao y el norte también existe, y aparte de Madrid también en otros sitios se hacen jornadas y hay interés por la energía. Y creo que otra característica que hemos tratado de llevar a cabo, quizás a lo mejor no con un éxito del 100%, es incorporar el concepto de la relación de la energía con la industria. La energía con la industria, que se ha notado en incorporar también a representantes de empresas industriales relacionadas con la energía, bien como suministradores, bien como utilizadores. Ciertamente, yo creo que a medida que avance la transición energética, necesariamente otros sectores van a tener que cobrar más protagonismo sin que vaya en detrimento de las principales actividades del sector energético. Creo que esto es una característica de la cual yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos y que trataremos de cumplimentar con el libro o una edición, si se consigue, lo cual no es fácil, que quede reflejada las diferentes intervenciones. Por lo demás, a mí solo me queda pues agradecer de nuevo a todos los ponentes, a la organización tanto de orquesta de la Cátedra de Energía, aquí representada también con Macarena y otras personas en Bilbao, y desde luego al club, que siempre nos ha acogido en su propia casa y que nos ha permitido llevar a cabo este esquema de trabajo. Gracias, Arcadio, gracias a vosotros y gracias a la vicepresidenta por estar en este acto de cierre. Le damos la palabra. Pues ya lo hemos ido por la mañana, ¿no? Sí. El hombre que ha tenido que irse corriendo. Bueno, pues lo primero, gracias a el Club y gracias a la Cátedra de Orquesta por haberme invitado a clausurar estas jornadas. Escuchando antes a Arcadio, recuerdo que hace 3 años inauguré el curso, los cursos de el Club, la inauguración de los cursos, y en aquella inauguración recuerdo que dije: lo más complicado de este sector es que tienes que conocer el mundo tecnológico, tienes que conocer el mundo económico y tienes que conocer el mundo jurídico. Y estas 3 patas, sobre todo para un regulador, son muy complejas. Conocer de todo siempre es complejo, pero hay que conocer de todo. Y también recuerdo que en esas jornadas felicité a Ener Club, porque ese creo que de los únicos pocos sitios que se ven los 3 aspectos al mismo tiempo. Ciertamente acabas de comentar que estabais más centrados en economía, en temas jurídicos, pero sí que siempre se ha mantenido el aspecto tecnológico dentro de estas jornadas de Ener Club, y son esenciales y sobre todo en estos momentos de transición energética, de revolución casi industrial, de revolución industrial en todos los sentidos, por las nuevas tecnologías que se están produciendo en la parte de generación, como puede ser el shale gas, el oil, etcétera, pero también porque, esto ya creo que lo llevo diciendo bastante tiempo, pero bueno, para insistir, hemos superado la parte del trilema energético, seguimos teniendo ese trilema energético sobre la mesa: seguridad de suministro, sostenibilidad medioambiental, competitividad, precio, pero resulta que tenemos 2 retos más dentro del trilema energético. Si ya era complicado, ahora tenemos 2 más, que es la revolución digital
y el papel activo de los consumidores. Esto son dos retos que debemos asumir dentro de ese trilema y que debemos configurar conjuntamente. Todos esos retos, además, nos llevan a que los cambios tecnológicos, la revolución digital, van a afectar a todos los sectores que están involucrados en el sector energético, tanto dentro como fuera. Sectores, agentes privados y públicos. Me refiero aquí tanto a generadores como transportistas y distribuidores, como comercializadores, consumidores y, por supuesto, el sector público. Regular es muy complicado si no conoces ese estado de la tecnología, no conoces ese estado de la evolución económica. Eso sería muy complicado, porque además, como también quiero recordar en aquel momento, lo que nos permite saber la tecnología a un regulador es distinguir entre lo que se puede y de lo que no se puede hacer. También distinguir en qué momento debemos llevar a cabo un tipo de regulación u otra, es decir, no podemos adelantarnos como reguladores o supervisores a un estado de la tecnología que todavía no está madura, pero también tenemos que adaptarnos tampoco podemos frenar el proceso y el avance tecnológico, por de ahí esa es la importancia también de conocer el estado de la técnica y hasta qué punto y en qué momento, cuestión muy complicada, debe ser incorporada. Ayer, clausurando otras jornadas, me hizo gracia una de las personas que clausuraba, decía, esta es la primera vez que el sector, en este caso era el fotovoltaico, va por delante de la regulación. Es decir, con lo cual eso casi que está bien, ¿no? Pues entonces quiere decirse que hay una parte de evolución, de propio mercado, que para un organismo de competencia siempre es interesante y siempre es positivo. Bien, como decía, este nuevo estado de la técnica, el estado del arte, afecta a todos los sectores, afecta a este estado de la generación, toda la revolución digital, toda la tecnología va a afectar a esa generación, a la transición energética, cómo es el modelo de futuro que queremos, también lo llevo diciendo en varios tiempos, todo el mundo está de acuerdo que el objetivo de 2050 es la descarbonización. La cuestión principal es cómo llegamos a ese escenario de 2050, es decir, cómo alcanzamos esa transición y a qué velocidad. Por otra parte, también va a afectar todo este estado de transición energética y revolución tecnológica a los transportistas y los distribuidores. En este sentido, la revolución digital y el uso de los smart grids nos van a permitir saber bien dónde debemos producir esas inversiones en transporte y en distribución, dónde optimizamos esas redes, donde se puede optimizar también las redes con generación distribuida. Es decir, esto es en el momento actual donde tenemos que aprovechar toda esta nueva técnica y tecnología. En el campo de los comercializadores, por supuesto, la revolución digital a través de los contadores inteligentes, todo el despliegue de nuevos contadores, de nuevas fórmulas de comercialización hacia el consumidor van a cambiar enormemente la forma en la que los consumidores consumen y deciden sus procesos de consumo. Esto ya también lo he dicho en varias ocasiones, en España algunas cosas en el sector energético las hacemos bien. En este caso, en este momento, el despliegue de contadores inteligentes nos está aportando, ciertamente poco pero positivo, cierto grado de dinamización del sector y competencia entre las diferentes comercializadoras. Ahora mismo estamos viendo cómo todavía en tasas de crecimiento grandes, pero cuotas de mercado pequeñas, pero las comercializadoras independientes están ya en una posición adelantándose, ya están alcanzando el 10% de la cuota de mercado, lo cual decir esto hace 3 años era casi imposible. O sea, es decir, para nosotros vamos viendo señales de que hay más dinamismo desde el punto de vista del consumidor. Por otra parte, el papel del consumidor, y creo que también ha sido durante esta mañana cuando se ha planteado, hay una parte de eficiencia energética
que es esencial también dentro de esta transición energética y dentro de estos usos finales y regulación de la energía. No se trata aquí de sustituir una energía por otra muchas veces, se trata también de ahorrar energía. Esto el propio paquete de invierno hace un hincapié esencial en el ahorro, la eficiencia energética de los edificios, de la movilidad, del transporte, etcétera, que es donde también va a estar la clave del futuro de la transición energética de las nuevas tecnologías. Finalmente, porque tampoco me quiero alargar mucho, he dicho que estos nuevos usos tecnológicos de regulación van a afectar de forma esencial a los reguladores y a los supervisores. Como ustedes ya saben, el paquete de invierno que se presentó el año pasado es un paquete complejo, que necesita transponerse, pero además primero negociarse, aprobarse y transponerse. Esto no se va a hacer de hoy para mañana, esto lleva su tiempo y lleva al menos años. Transponer directivas tarda 2 años mínimo. Pero lo que sí que debemos hacer como reguladores y supervisores es intentar y lograr que la coordinación de esa transposición sea la adecuada. Es decir, no es sencillo transponer directivas y no es sencillo coordinar todos los elementos que lleva ese paquete, porque afecta a diferentes ministerios, afecta a diferentes supervisores y reguladores, y es esencial mantener una coordinación sobre los objetivos finales y, sobre todo, teniendo en cuenta que lo que produce la digitalización de la economía y la digitalización del sector energético es que la evolución es muy rápida y, por tanto, cuando uno está negociando un paquete de directivas en el año 2017 que pueden estar traspuestas en el 2020, igual en el 2020 no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora. Esto nos pasa mucho en telecomunicaciones. Saben que yo sí regulo la parte, o sea, la sala de supervisión regulatoria regula el sector de telecomunicaciones, y el sector de telecomunicaciones lo que tienes que estar todo el día revisando los mercados, porque la evolución es tan grande que tienes que estar todo el tiempo viendo cuál es ahora la posición de dominio que tiene un Telefónica o la posición y los tipos de regulación que tienes. Y, por tanto, eso también, lo que es la revolución digital y la revolución digital y la transición energética en el mundo, en el campo energético, va a afectar de forma clave también a los supervisores y reguladores, que tendremos que adaptarnos y tendremos que ser más rápidos a la hora de regular. Y con esto, muchas gracias al club, muchas gracias a la Cátedra de Orquesta por darme la oportunidad de decir estas palabras y bueno, enhorabuena por haber completado el curso. Muy bien, pues ya hemos terminado, ¿no? Nada, vosotros. Que hemos llegado al final, querido Loli. Cuando empezamos, no, 8, ¿cuántas hemos hecho? 8, ¿no? Sí. Son cosas aplicadas, ¿no? Ahora, por ejemplo, hablando de los motores, cosas muy interesantes. La técnica, ¿por dónde puede ir? Al final siempre se deshizo la regulación. Sí, al final siempre. Al final hay de lo mismo, ¿no? No, pero yo como veo Ahora fueron, claro, esta gente son, por ejemplo, de Torres Papel y